tardes, somos estudiantes de la Universidad del Tolima. Mi compañera María Paula Hernández, mi nombre es María Esquivel y estamos con el doctor Luis Felipe Cárdenas, médico internista. Vamos a hablar sobre epilepsia. Especialista de medicina interna. Vamos a hacer unas preguntas sobre la epilepsia. Doctor, ¿qué es la epilepsia? Muchas gracias. La epilepsia es una enfermedad caracterizada por crisis convulsivas secundaria a una activación desordenada del sistema neuronal. ¿Qué es una convulsión? Una convulsión es, o crisis convulsiva es eso, es una actividad desordenada de las neuronas del sistema nervioso central que lleva a una interrupción abrupta y súbita de normal funcionamiento del sistema nervioso central. Doctor, ¿cuáles son algunas de las falacias y mitos sobre la epilepsia? Muy buena su pregunta. En el transcurso de la humanidad, las personas que sufren de epilepsia han sido tachadas como poseídas, como demoníacas, y han sido relegadas en la sociedad. Eso es una falacia. Hoy sabemos bien que es una enfermedad que es altamente tratable y se puede controlar con los nuevos tratamientos que tenemos hoy en día. Por lo general, ¿cuánto duran las convulsiones? La duración de las convulsiones es variable, puede durar de segundos a minutos, incluso a llegar a media hora. Sin embargo, hoy con los nuevos tratamientos la mayoría de las convulsiones se controlan si buscan una atención rápida. Pero podríamos decir que la mayoría de las convulsiones duran alrededor de 15 a 20 a 30 segundos. Y un grupo muy pequeño de pacientes puede tener un estatus convulsivo con una crisis convulsiva que dura más de 5 minutos. ¿Es causada por una lesión cerebral? Dentro de las causas de las crisis convulsivas y la epilepsia está la lesión cerebral. Una lesión cerebral que puede ser secundaria a un tumor cerebral, a una metástasis, a un sangrado cerebral, a una trombosis cerebral o una secuela de una meningitis. Entonces, esa es una de las causas. ¿Cuáles son los principales tipos de convulsiones? En general, las convulsiones o las crisis convulsivas se dividen en focales y generalizadas. La focal es cuando afecta solamente una porción del cuerpo y generalmente el paciente no pierde la conciencia, o sea, él se da cuenta, por ejemplo, le está temblando una mano, una porción de la cara, mientras las generalizadas afectan todo el cuerpo y el paciente no tiene conciencia durante el tiempo que dura la crisis convulsiva. ¿Es más común en hombres o en mujeres? No, es que afecta a los dos sexos por igual, no hay una predilección hombre o mujeres. Si tengo una epilepsia, eso significa que tengo si tengo una convulsión, ¿eso significa que tengo epilepsia? No necesariamente. Una convulsión no significa epilepsia. Se sabe que la mayoría de las personas, tan alto ha sido reportado como el 70% de los pacientes en su vida pueden presentar una crisis convulsiva. Es muy común, por ejemplo, que los niños pueden presentar una crisis convulsiva. ¿Tengo una convulsión, eso significa que tengo epilepsia? No necesariamente. Cuando una persona presenta una única convulsión, no la cataloga como epiléptica. Sabemos que la mayoría de las personas en algún momento de su vida pueden presentar una crisis convulsiva y eso no las cataloga como epiléptica. Por ejemplo, los niños o cuando en la niñez uno puede presentar crisis convulsivas asociadas a fiebre y eso no las torna epilépticas. Eso simplemente una crisis convulsiva aislada y no necesariamente podríamos hablar. Doctor, las personas que sufren crisis de epilepsia sienten una especie de corriente eléctrica a través de su cuerpo. ¿Es verdad o es falso? Hay algunos grupos de pacientes que pueden experimentar lo que nosotros hemos denominado aura, que son esas sensaciones que ocurren antes de presentar la crisis de epilepsia, de crisis convulsiva, que puede ser lucecitas. Hay unos pacientes que experimentan, dicen, me va a dar porque ven una luz, ven estrellitas, eso. Pero son pocos los pacientes. La mayoría de los pacientes, cuando van a presentar una crisis convulsiva generalizada, no experimentan aura y el paciente no se da cuenta en qué momento le da la crisis convulsiva.
¿Qué causa la epilepsia? Dentro de las causas de la epilepsia se cree que hay un trastorno en la migración neuronal. También se sabe que las familias que sufren de epilepsia tienden a tener descendencia con epilepsia. Entonces se sabe que hay un fondo genético y es importante también recalcar que lo que nosotros llamamos epilepsia secundaria, que es cuando hay un daño cerebral, como podría ser una masa cerebral, como podría ser un derrame cerebral. Eso hace que pueda aparecer la epilepsia. Ese grupo de pacientes también se trata como epilepsia secundaria. ¿Cuán perjudicial es para la vida? ¿Puede alguien que sufre de esta condición conducir un vehículo? En general, cuando una persona tiene epilepsia, la recomendación es abstenerse de conducir cualquier vehículo y también nadar en un río cuando no haya vigilancia, para evitar que el paciente le dé una crisis convulsiva, pierda el control del vehículo o que pierda el control de su cuerpo cuando está nadando y pueda provocar un accidente o ahogarse. Sin embargo, hoy, una vez el paciente es tratado adecuadamente y está un periodo libre de crisis, o sea que no ha vuelto a presentar crisis convulsiva por más de 2 años, uno eventualmente puede autorizar al paciente que reinicie su vida como conductor y podrá también disfrutar de estos placeres de la vida, como es bañarse en una piscina o en un río. ¿Es como la epilepsia? Evidentemente es una enfermedad relativamente frecuente. Se dice que la incidencia de la epilepsia puede ser tan alta como de 1 a 10 casos por cada 1000 habitantes. O sea que si estamos hablando que Neiva tiene 400.000 habitantes, pues el número de casos puede ser desde 400 a 4.000, que es bastante el número de pacientes y en general una enfermedad relativamente muy frecuente. Doctor, ¿cómo se está llevando a cabo la epilepsia en el hospital universitario aquí en Neiva? El manejo de los pacientes en epilepsia en el hospital depende de la vía de entrada. La vía de entrada puede ser por urgencias. El paciente cuando llega al servicio de urgencias es atendido inicialmente por el médico general de urgencias. Rápidamente interconsulta al servicio de medicina interna, quien realiza un abordaje inicial, da el tratamiento inicial si llega convulsionando para parar la crisis convulsiva y posteriormente buscar una causa que uno pueda corregir. Le toma los exámenes pertinentes, incluyendo una tomografía cerebral. Algunos pacientes tendrán que hacerle un estudio del líquido cefalorraquídeo y posteriormente lo ve rápidamente el servicio de neurofisiología, un neurólogo, que le dará el resto de estudios complementarios que puede incluir resonancia nuclear magnética de cerebro, un electroencefalograma y eventualmente unos exámenes más especializados de acuerdo al caso clínico. La otra vía es la vía de entrada por el servicio de consulta externa. El hospital cuenta con un servicio de neurofisiología, que hay un grupo humano en cabeza de un médico neurólogo que atiende este grupo de pacientes. Doctor, gracias por su tiempo, por regalarnos este tema que nosotros ni siquiera sabíamos que se trata de epilepsia. Muchas gracias por la invitación y espero que les sirva esta actividad a la comunidad universitaria. Gracias. Gracias.